Bueno, en primer lugar, saludarlos, esperando que se encuentren bien. Bueno, hice este pequeño video, más que todo para aclarar dudas que se han presentado a la resolución del taller de diseño y construcción de pozos, ¿sí? Bueno, la mayoría de las dudas que han tenido, y digamos que donde puede haber un mayor grado de dificultad para la realización de estos ejercicios, pues es la parte de la selección de la rejilla, ¿no? Debemos recordar, en primer lugar, la función que cumple este elemento dentro de lo que es la captación de agua subterránea, ¿sí? Recuerden que el principal objetivo de la rejilla es impedir que pasen sedimentos de gran tamaño, digamos sedimentos tamaño arena, por ejemplo, que estos pasen hacia el pozo, ¿sí? Recordemos que la idea siempre, un pozo bien construido, pues debería de extraer agua limpia, agua sin ningún tipo de sedimentos, ¿no? Cuando pasan sedimentos al pozo, nos podemos encontrar con problemas, como por ejemplo que la bomba pueda tener algún tipo de taponamiento, ¿sí? Porque estos sedimentos pues, pueden entrar a lo que sería la bomba, dañarla, sin generar alguna obstrucción. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en este corte, por así decirlo, podemos ver qué es lo que se espera, ¿no? Tenemos el nivel de agua en las cercanías del pozo y el nivel del agua en el pozo bombeado, ¿no? Acá hay esa diferencia entre este nivel que siempre va a existir, es lo que nosotros conocemos como pérdidas de carga. Entonces, bueno, como les comentaba, una rejilla ideal debe estar diseñada y construida para tener estas características. Una abertura que evite la obstrucción por arena y grava, ¿sí? Para esto jugamos con lo que es el ancho de la ranura, proporcionar una cantidad máxima de área abierta sin sacrificar la resistencia necesaria, o sea que podamos aprovechar de ese espesor donde tengo el espesor acuífero, yo puedo aprovechar la mayor cantidad, ¿sí?, de agua que entre. Una distribución uniforme, la construcción en un solo tipo de material, sobre todo metal, ¿sí?, porque es resistente a la corrosión y a los ácidos que se utilizan para desincrustar. Esto quiere decir cuando posteriormente se hace un mantenimiento, que no se provocan incrustaciones, que tenga una resistencia elevada al colapso y a la compresión. Recuerden que lo mismo sucede con la tubería: a mayor profundidad aumenta la presión y eso me genera una compresión. Y por supuesto lo que siempre se busca también, pues que sea una rejilla económica, ¿sí? Entonces, en cuanto a los cálculos que nosotros tenemos que hacer de la rejilla para el diseño del pozo, tenemos el diámetro de la rejilla, que sabemos que es el mismo diámetro de la tubería de revestimiento, o un diámetro comercial inferior a la tubería de revestimiento, ¿sí? Normalmente, si nosotros vemos, por ejemplo, las páginas de los fabricantes, estas páginas que les recomendé, Tuburica, Papco, ellos ya venden unas rejillas que vienen, digamos, por así decirlo, son unas tuberías que vienen con las ranuras ya hechas, ¿sí? Y esas tuberías, pues, van a tener el mismo diámetro de la tubería de revestimiento y pues se van a acoplar a esa tubería de revestimiento, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, pues el diámetro de la rejilla va a ser el mismo diámetro de la tubería de revestimiento. Al final se pueden colocar disminuciones, al final de la rejilla se puede colocar una disminución telescópica, ¿sí? Igualmente sucede con lo que es la tubería de revestimiento, ¿no? En cuanto a la ubicación y longitud de la rejilla, bueno, por supuesto va frente a las capas permeables que están saturadas. Hay ciertos criterios, estos son criterios técnicos, tomando en cuenta la experiencia, etcétera, con la construcción de pozos. En acuíferos libres se ubica en el tercio inferior del acuífero o de esa capa que está saturada, y en los confinados en el 50-80% del espesor de la cara permeable, justo en el centro de esa cara permeable, evitando el contacto con los estratos superior e inferior. Entonces se utiliza este criterio que tenemos aquí, que si el espesor es menor a 8 metros, vamos a ubicar la rejilla o la longitud de la rejilla va a ser el 70% de ese espesor. Si el espesor está entre 8 y 15 metros, ¿sí?, estamos hablando del espesor de la capa permeable, entonces va a ser en el 75%, si es mayor a 15 metros en el 80% y si es mayor a 40 metros en el 50%. Bueno, acá podemos ver más o menos un esquema donde tenemos, se pueden decir que dos horizontes que
están saturados, acuíferos, y vemos cómo se ubica esa rejilla, ¿sí? En las zonas que no son productoras, por supuesto, va la tubería ciega, y en las zonas acuíferas vamos a utilizar estos filtros. En este caso utilizaron 3 filtros, un filtro completo para esta porción del acuífero, que son gravas, y acá dividieron el filtro en 2. Ahora bien, aquí podemos ver cómo es un efecto de la distribución de las rejillas, ¿sí? de la ubicación que tienen las rejillas, ¿no? Va a ser, digamos, va a ser más provechoso si yo tengo un espesor muy grande. Por ejemplo, aquí están hablando de un espesor de 100 pies. Si tengo un espesor muy grande, pues yo lo que voy a hacer, en lugar de colocar una sola rejilla, distribuyo porciones de rejilla, ¿sí? Y puedo aprovechar mejor el flujo. Hay otra cosa que es muy importante también, otro objetivo que tiene la rejilla, que es disminuir la velocidad de entrada del agua al pozo. Si nosotros tenemos velocidades de entrada muy grandes, vamos a estar siempre bajo un riesgo de que el pozo se pueda derrumbar. Y también si las velocidades de entrada del agua son muy grandes, vamos a tener el riesgo de arrastrar mayor cantidad de sólidos, de suspensión, sólidos disueltos, perdón, o sea, de sedimentos al pozo, y eso es lo que queremos evitar. Más adelante vamos a ver que hay otro elemento que se llama el filtro o empaque de gravas, que me va a ayudar a controlar esa velocidad, ¿sí? Bueno, esto es sobre los tipos de rejillas que podemos tener. Aquí no me voy a detener mucho, esto es más teoría que ustedes pueden leer, pero lo que sí me quiero, bueno, esta es una de las que utilizan mucho, que son las tipo Johnson, ¿sí? Que son de pared lisa, pero lo que sí me gustaría hacer énfasis es en los cálculos de la rejilla. Entonces comenzamos con lo que es la abertura de la rejilla. La abertura de la rejilla me está diciendo es ese diámetro de esa abertura que va a tener esa malla, si lo vemos así como una malla la rejilla, y que me va a impedir, que yo necesito forzar en mi diseño, forzarla para que me impida que entre el material. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por supuesto que aquí si no hay un estándar, sino acá yo me tengo que valer de lo que es el análisis granulométrico del material del acuífero. ¿Pero de qué material? Del material exactamente donde tengo mi espesor saturado, donde yo voy a extraer el agua, ¿sí? Entonces, bueno, como ya vieron en el material anterior, bueno, cuando se va perforando se toman, por supuesto, muestras, y esas muestras pues me van a permitir más adelante hacer ese análisis granulométrico, ¿no? Y con ello yo voy a construir la curva granulométrica, que es lo que ustedes tienen en sus ejercicios, que se les da en cada ejercicio, y que pueden trabajar tanto con el porcentaje pasante como con el porcentaje retenido, ¿sí? En los diferentes tamices. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Bueno, me dan para los cálculos de rejilla, tengo un diámetro de la rejilla. El diámetro de la rejilla va a ser igual al diámetro de revestimiento, que para el caso de ese ejercicio dio 24 pulgadas. La longitud de la rejilla, como el espesor del acuífero de este ejemplo es mayor de 40 metros, entonces se recomienda que la longitud sea el 50% del espesor del acuífero. Entonces, como el espesor es de 50 metros, la longitud es de 25 metros, ¿no? Calculando ese 50%. La abertura de la rejilla, entonces, como decíamos, vamos a utilizar estos datos que tengo acá. Voy a tener la abertura del tamiz, el peso retenido. Si no me dan esto, me pueden dar directamente el porcentaje retenido o el porcentaje pasante, ¿sí? O me pueden dar el retenido y yo calculo el pasante, ¿sí? También es otra opción, ¿no? Que siempre si tengo el retenido quiero calcular el pasante, pues sencillamente hago la diferencia, ¿no? 100 menos 2.5, 97.5, y así voy restando hasta que me tiene que quedar en 0 para el último tamiz. Entonces, sea con retenido o pasante, pues yo voy a construir la curva granulométrica. En este caso se hizo con el pasante. Sí, esta curva ustedes la pueden trabajar en Excel fácilmente. Así que es una curva normal. Acá lo que sí es que podemos decir que es semilogarítmica. Porque en el eje Y, donde tengo los porcentajes pasantes, pues es una escala normal de porcentajes. Y en el eje X, los diámetros sí los tengo en escala logarítmica. Eso ustedes sencillamente se van a la configuración del eje del gráfico y pueden cambiar a un gráfico logarítmico, ¿no? Otra cosa que se estila aquí también para que nos dé esta forma de la curva, que es
digamos lo que se estila, es invertir la escala, ¿no? Fíjense que acá la escala está comenzando en 1, va de 0,1 y 0,01. Eso también ustedes lo pueden configurar en Excel. Entonces, de acá, ¿qué es lo que me interesa? Tengo la curva. Bueno, por supuesto, esta curva, dependiendo de si me da más, con una mayor amplitud o una menor amplitud, o sea, más plana o más extendida, etcétera, pues me va a indicar cómo es son la distribución de tamaños de esos sedimentos en el acuífero, ¿no? Pero acá lo que me interesa son tres valores, ¿sí? El que corresponde al D10, o lo que podemos decir el diámetro, si estoy trabajando con el pasante, el diámetro correspondiente al 10% del material pasante, el D30 que sería el diámetro correspondiente al 30% del material pasante y el D60, ¿no? Entonces yo me voy acá, leo en mi gráfica, por ejemplo acá para el D10, me vengo acá al 10%, corto la curva y leo ese diámetro, más o menos a qué valor corresponde, en este caso 0,19. Para el D30 hago lo mismo, me voy acá, veo en donde me corta, sí, 0,30, ahí está. Y para el D60 me vengo a la curva, corto y me está dando 1,10 aproximadamente. Eso lo pueden leer también en Excel y obtienen esos valores, ¿sí? Ahora me dice que yo debo calcular el coeficiente de uniformidad, que es la relación entre el D60 y el D10, ¿sí? Entonces, tomo estos valores que ya calculé y veo el valor de ese coeficiente de uniformidad, ¿sí? Eso lo tienen también acá, mejor explicado, más visible. Aquí tienen otro ejemplo donde tengo el de 60 al de 10. Si yo estoy trabajando con el pasante es de 60 de 10, pero si estoy trabajando con el retenido entonces sería el contrario, ¿no? O sea, sería de 40 entre el de 90, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con eso, dependiendo de si irse la curva con el pasante o con el retenido. Yo recomiendo trabajar con el pasante, ¿no? Pero eso también es a criterio de cada quien. Entonces, cuando yo calculo estos dos valores, o sea, tengo el de 10, el de 60 y calculo ese cociente, entonces lo que hago es que evalúo dos condiciones. La primera es que el de 10 debe ser mayor a 0,25 milímetros y que ese coeficiente de uniformidad sea mayor a 3. Si estoy trabajando con el pasante, si trabajo con el retenido, pues lo contrario. El de 90 mayor a 0,25 y el coeficiente de uniformidad, en este caso sí mayor a 3, ¿no? Porque es la relación. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Bueno, vámonos otra vez acá al ejercicio. Aquí me está dando que el de 60, ese cociente de 60 de 10 me dio 5,8, ¿sí? Por lo que se estaría cumpliendo la primera condición, que es coeficiente de uniformidad es mayor a 3, pero la segunda condición que dice que el de 10, o bueno, la primera es que el de 10 sea mayor a 0,25, lo evaluamos y en este caso el de 10 me dio 0,19, no se cumple, es menor a 0,25, ¿no? Entonces ya no se me está cumpliendo esa condición. La segunda es que el CU, coeficiente de uniformidad, sea mayor a 3, en este caso sí se cumple, pero con que no se cumpla una de las dos, automáticamente yo debo calcular lo que se llama el empaque de grava. Si se cumple, si se me da que el D10 es mayor a 0,25 y el coeficiente de uniformidad es mayor a 3, entonces automáticamente la abertura de la rejilla la voy a tomar como el D10, ¿sí? Si se llegaran a cumplir esas dos condiciones, pero al no cumplirse una de las dos, yo debo calcular el empaque de grava. Entonces vamos a ver cómo se calcula lo que sería ese empaque de gravas, ¿no? Tenemos que, como les recuerdo, el empaque de gravas, como mencioné hace unos segundos, cumple tres funciones principales: rellenar ese espacio, lo que se llama el espacio anular, que es el espacio libre entre lo que es la tubería, rejilla y el agujero, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos un gráfico que me muestra el acuífero, la criba, que es lo que es la rejilla, y este es el espacio anular, ¿no? Eso no debería de quedarme vacío. Entonces, ¿cómo va a estar relleno? Eso va a estar relleno con ese empaque de gravas, pero yo debo calcular el diámetro de ese empaque de gravas. Yo no puedo colocar allí cualquier grava de cualquier tamaño, porque si no, pues a la larga eso no está cumpliendo ninguna función y lo que hemos hablado, no me está controlando la velocidad de entrada de agua al pozo de la tubería. Entonces,
como les comenté, reducir la velocidad de aproximación e impedir el paso de material fino, ¿no? También aumenta la permeabilidad en torno al acuífero, disminuye la turbulencia y el riesgo de incrustación en el caso de que el agua del acuífero tenga esas propiedades, ¿no? de que pueda transportar compuestos, por ejemplo, de calcio y eso que puedan a la larga también precipitar y obstruirme esa rejilla, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas condiciones que debe cumplir ese empaque de grava: silicio redondeado y con tamaño de grano uniforme. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, para calcularlo se va a calcular el D10 de la grava. El D10 de la grava va a ser el producto de 4 o 6 por el D10 del pasante del acuífero. Es decir, vámonos al ejercicio. Si aquí el D10 del acuífero me dio 0,19, entonces el D10 de la grava va a ser en este caso 6 por el D10 del acuífero. O sea, multiplico 6 por 0,19 y me está dando 1,14 milímetros, ¿sí? ¿Por qué 6? ¿Por qué 4? Bueno, este criterio es cuando es material no uniforme. Cuando se trata de un acuífero que tiene arenas o grava, se utiliza 6. Cuando son materiales uniformes, ya no sedimentos, sino ya areniscas, ¿sí? Puedo utilizar 4. Pero en este caso, utilizamos 6, multiplico por el D10 del acuífero y ya tengo el D10 de la grava. Me está dando 1,14. Ahora me dice que debo calcular el D60 de la grava, obligando a que el coeficiente de uniformidad sea igual a 3. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Aquí voy a utilizar la fórmula de coeficiente de uniformidad que vimos anteriormente, pero en este caso voy a forzarlo a que sea C sub U sea 3. Voy a colocar acá el D10 de la grava, que lo calculé anteriormente, 1,14, y voy a despejar de aquí el D60 de la grava. Por lo tanto, me quedaría que el D60 de la grava va a ser 3 por D10 de la grava. O sea, 3 por 1,14 yo tengo el D60 de la grava, que es 3,42. Si yo divido esto, el D60 entre D10 obtenido, pues eso me tiene que dar 3 porque yo lo forcé a que sea eso, ¿sí? Entonces, ya ahí tendríamos lo que corresponde a ese cálculo del empaque de grava. ¿No? Aquí vemos una curva y fíjense qué es lo que estamos haciendo cuando lo forzamos. Yo tengo el material del acuífero y estoy forzando a que el empaque de gravas, ¿sí? Estoy forzando que esa curva se mueva hacia la derecha, ¿sí? De tal manera de que ese empaque de gravas, si tengo un acuífero con un material muy fino, el empaque de gravas no me deje pasar ese material, ¿sí? Me sirva como un prefiltro a lo que sería la rejilla. Entonces, ¿qué es otro parámetro que nosotros tenemos que calcular? La velocidad de admisión o la velocidad con que entra el agua a la rejilla, ¿sí? Fíjense que aquí este corte está bien interesante porque vemos que estas flechas, si son las líneas de flujo, vemos que ellas vienen con lo que sería la velocidad de Darcy, pero cuando el agua se consigue con ese empaque de grava, tiene que vencer toda esta porosidad eficaz, que recordando un poco lo que vimos en las primeras unidades, entonces automáticamente el agua ya se está moviendo a una velocidad real, ¿sí? Recuerden que la velocidad de Darcy pues no es la velocidad a la que se está moviendo realmente el agua, ¿sí? Es una velocidad teórica. Entonces cuando entra acá se mueve a la velocidad real y luego cuando va pasando por la rejilla, dependiendo de estos diámetros, va a tener otra velocidad que es la velocidad de entrada a la rejilla. A nosotros nos interesa controlar este parámetro, la velocidad de entrada a la rejilla. ¿Qué tenemos que controlar? Que no se genere lo que se llama un flujo turbulento, ¿sí? Los flujos turbulentos normalmente lo que me van a producir es que hay una mayor erosión tanto de las paredes del acuífero como de las gravas, como de todo lo que tengo acá, ¿sí? Y a la larga pues esa erosión me va a dañar estos elementos. Entonces yo tengo que controlar esa velocidad. ¿Qué se recomienda? Que esa velocidad sea menor o igual a 3 centímetros por segundo, ¿sí? Entonces yo también tengo que forzar de cierta manera a que esa velocidad
sea menor a este valor. ¿Cómo la calculamos? Bueno, acá aplicamos la ecuación normal de caudal. Sabemos que caudal es velocidad por el área, pero acá despejamos la velocidad y me queda que la velocidad de entrada es el caudal entre el área abierta total de esa rejilla. Es decir, como que yo sume toda el área de estos pequeños orificios que están acá de la rejilla, ¿verdad? Y divida, y eso me está dando la velocidad de entrada. Q va a ser, por supuesto, el caudal de extracción esperado, que eso ya lo tenemos como un dato en los ejercicios. Y el área abierta total va a ser igual al área abierta multiplicada por la longitud de la rejilla, ¿sí? Resulta que este parámetro área abierta pues está tabulado, ¿sí? En el caso de esta tabla, que son rejillas tipo Johnson, que es con lo que ustedes tienen que calcular en su trabajo, vemos esas áreas abiertas, están expresadas en pulgadas cuadradas por pie, o sea, una unidad de área por longitud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cómo calculamos esto? Bueno, vámonos acá a este ejercicio. Yo voy a entrar a esa tabla con el diámetro de la rejilla, ¿sí? Corresponde a 24 pulgadas, y la abertura, que en este caso va a ser el D10 de la grava, que nos dio 1.14, vamos a buscar esa área abierta para rejillas tipo Johnson. En este caso se toma la ranura 40 correspondiente a un área abierta de 158 pulgadas cuadradas por pie. Transformando este valor se obtiene un área de 0.3239 metros cuadrados por metro. Si esto lo llevamos a unidades de metros cuadrados por metro para poder operar en la fórmula, ¿no? Recuerden que el caudal está en metros cúbicos día o metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa sacar de esa tabla? Pues precisamente es este valor de área abierta, ¿no? Entonces vámonos acá a la tabla, una ranura 40, si vemos acá, la ranura 40 para un diámetro de 24 pulgadas me está dando este valor de 158 pulgadas cuadradas por pie. Si eso yo lo transformo, pues me está dando 0.3239 metros cuadrados por metro, ¿sí? Por lo tanto, el área abierta total va a ser esa área abierta, que es 0.3239 multiplicado por la longitud de la rejilla, que ya la había calculado, ¿no? en los pasos anteriores. En este caso me dio 25 metros, ¿sí? Entonces ahí obtengo lo que sería esa área abierta total, 8.1 metros cuadrados, ¿sí? Ok, ahora con esto yo puedo calcular la velocidad de entrada dividiendo el caudal que yo quiero obtener del pozo entre esta área abierta total, y obtengo esta velocidad de entrada. ¿Qué está pasando acá? Me está dando mayor a lo que habíamos dicho, que es 3 centímetros por segundo. Me está dando 7.96 centímetros por segundo. Entonces, cuando me consigo con esto, pues acá yo tengo que rediseñar esta parte, ¿no? Porque ya dijimos que es una condición sine qua non de que la velocidad no debe ser mayor a 3 centímetros por segundo. Entonces, acá tengo dos opciones. Yo puedo jugar, y son opciones que me da esta fórmula, ¿no? Disminuyo el caudal, con lo cual va a disminuir automáticamente esa velocidad de entrada, o aumento la longitud de la rejilla también. Pero tengo una tercera, que es tomar una ranura mayor para obtener un área abierta mayor. Si yo obtengo un área abierta mayor, por supuesto mi área abierta total va a ser mayor. Y si esto es mayor, mi velocidad de entrada va a ser menor. Entonces, acá yo lo que pudiera hacer es, por ejemplo, irme con una ranura, la ranura 60. Ahora me iría a la tabla, intersecto acá la ranura 60 con el diámetro de 24. ¿Sí? Ranura 60, aquí, diámetro 24, me está dando 217, ¿sí? Un área abierta mayor. Eso está, recuerden, en pulgadas cuadradas por pie. Lo llevaría a metros cuadrados por metro. Calculo otra vez mi área abierta total. Meto el área abierta total en la fórmula. Y si se cumple que la velocidad de entrada es menor a 3 centímetros por segundo, ya tengo solucionado el problema. Modificando el área abierta, ¿sí? Lo que sería el tipo de rejilla, ¿sí? A través de esta tabla.
del tipo de ranura. O sea, si yo voy aumentando la ranura, pues me va aumentando también esa área abierta, ¿no? Hacia este lado de la tabla. Entonces yo puedo jugar con eso, o sencillamente yo puedo decir, bueno, disminuimos el caudal de extracción, ¿sí? Pero recuerden que la idea nunca es disminuir el caudal de extracción. Si yo estoy diseñando mi pozo para que dé, no sé, 50, 100 litros por segundo o más, pues no es una buena alternativa que yo disminuya mi caudal de extracción si yo puedo jugar con la ranura, con la rejilla, ¿sí? Mientras mayor caudal podamos obtener, pues va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, esto es una manera, hasta acá sería lo que tiene que ver el cálculo de lo que tiene que ver con la rejilla, ¿sí? Y con las gravas. Acá hay otro caso que es importante que consideremos, que es cuando tengo varias capas acuíferas. Y eso es importante porque tengo el caso de acuíferos que son estratificados. Yo puedo tener, no sé, un horizonte donde tenga gravas con arenas y un horizonte inferior donde tenga arena solamente, ¿no? Y en los dos tengo agua. Entonces, en ese caso, yo tengo que hacer la curva granulométrica por capas, ¿sí? Y hacer ese cálculo que hicimos por capa. Acá hay un criterio que dice que si el D50 de la capa más fina, vamos a suponer de una arena, es menor a un cuarto del D50 de la capa más gruesa, que sea por ejemplo una grava, se deben diseñar rejillas diferentes en cada uno de esos horizontes. Pero si lo contrario, de 50 de la capa más fina es mayor a un cuarto del de 50 de la capa más gruesa, se diseña la rejilla para la capa más fina y se usa en todas las capas, ¿sí? Eso tiene lógica porque si yo diseño para la capa más fina, pues ya lo que es más grueso no me va a pasar por esa rejilla. Entonces, bueno, esto es jugar un poco en el caso de que tengo acuíferos que sean heterogéneos. Entonces, bueno, hasta acá espero haber aclarado las dudas que tienen que ver con respecto a lo que es el cálculo de la rejilla y el empaque de grava. Digamos que es la parte más trabajosa porque hay que hacer la curva granulométrica, pero ahí tienen todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, espero haber aclarado sus dudas. Ya los demás cálculos, pues, digamos, son más sencillos, son cosas que ya se pueden guiar por la presentación que les coloqué. Y recuerden, bueno, de todo lo que tienen que hacer en la actividad, ¿no? No es solamente hacer los cálculos y ya presentar el resultado, sino tienen que decir todos los pasos que ustedes llevarían a cabo para la construcción del pozo, cómo van haciendo los cálculos, cómo van diseñando ese pozo, en cuanto a las normas, y al final, pues, lo que tienen que hacer, pues, es presentar un perfil, ¿sí? Que es similar más o menos como a esto que yo tengo acá, ¿sí? Un perfil en donde se vea la estratificación o la composición, la litología del acuífero, y los elementos constructivos del pozo, ¿no? Bueno, como ahí sí queda a la creatividad de ustedes como quieran elaborarlo, pero digamos que es lo que ustedes deberían de tener a la mano al momento de hacer el diseño del pozo. Entonces, bueno, ya lo que tiene que ver, recuerden que también por ahí les dejé que deben buscar o proponer una bomba, un tipo de bomba sumergible, para extraer el pozo, ¿no? Acá no vimos cálculos de bomba, pero normalmente lo que se hace es jugar con, recuerden que las bombas, la potencia de una bomba pues está definida por la altura, el caudal que tengo que bombear y la altura de bombeo, ¿no? Les estoy diciendo que consideren como si yo necesito llevar el agua a lo que sería la boca del pozo, o sea que la altura de bombeo que van a utilizar ahí es la profundidad de la capa acuífera completa, y lo que tienen que hacer es entrar a una curva de cualquier bomba, de cualquier fabricante, y buscar una bomba que les dé el caudal que tienen para su ejercicio con la altura que quieren vencer, y esa pues va a ser la bomba. Por supuesto que respeten los diámetros de la tubería, si es una bomba en este caso sumergible, porque pues eso es lo que ustedes van a recomendar, ¿no? Bueno, cualquier otra duda que se les vaya presentando, pues les ruego por favor me la hagan llegar, y bueno, buscaremos la manera de aclararlas. Y bueno, esto es todo lo que se les pide en ese ejercicio. Espero que estén muy bien y bueno, estamos en contacto cualquier cosita.